Vamos a hacer los diagramas característicos de este pórtico. Es un pórtico que está articulado acá en este punto F. Vamos a trazar los diagramas característicos del esfuerzo normal, del de corte y del momento flector. Bueno, para lo cual vamos a repasar las definiciones. Acá tenemos una barra que tiene esta sección transversal, que estoy marcando acá, que es rectangular. Acá lo estamos viendo en perspectiva. Bueno, siempre el eje de la barra lo vamos a denominar X, eje X. Entonces, si nosotros calculamos el esfuerzo normal sería la proyección de las fuerzas que están del lado izquierdo, en este caso, si la barra es horizontal, esta sería una sección transversal arbitraria, y el esfuerzo normal, que llamamos N, es la proyección de las fuerzas sobre el eje X de la barra. El esfuerzo de corte es la proyección de las fuerzas que están del lado izquierdo de la estructura, asociadas a la estructura, en la proyección sobre este eje, que está acá, que sería el eje Y. Y el momento flector es el cálculo del momento flector de todas las fuerzas que están a la izquierda respecto a este punto, y nos va a dar este momento, que es el momento flector, si este lo llamamos eje X, este eje Y, este sería el eje Z, sería un momento en Z. O sea, el vector momento está en el eje Z. Estos tres son los que llamamos esfuerzos. El objetivo de hacer los diagramas característicos es ver cómo varían los esfuerzos en cada punto de la barra, ver esa variación. Acá lo tenemos en perspectiva, acá lo tenemos en vista. Si analizamos un diferencial de la barra, por eso pongo diferencial X, porque el eje X es el eje de la barra, tenemos el esfuerzo normal, el de corte y el de momento flector. Todo esto que calculé yo, que les dije que la definición, lo hice mirando hacia el lado izquierdo. Si esta estructura está en equilibrio, esta parte de la estructura diferencial tiene que estar en equilibrio. Con lo cual, si yo calculo el esfuerzo normal, el momento flector y el esfuerzo de corte, me tiene que dar igual que acá. O sea, para que esto esté en equilibrio, estos esfuerzos tienen que ser igual a estos esfuerzos, que es mirando la estructura para el otro lado. Por eso en las definiciones dice, vamos a ver, se define esfuerzo normal a la proyección de la resultante izquierda, o sea, de las fuerzas que están del lado izquierdo, que sería este caso, o derecha de la estructura sobre el eje de la barra, o derecha de la estructura, que sería este caso. Como esto está en equilibrio, este esfuerzo normal me tiene que dar igual que este esfuerzo normal. Uno calcula para un solo lado, no va a calcular para los dos lados porque sería duplicar el cálculo. Pero ustedes vean que los diagramas tienen signos, positivo o negativo. Esos signos hay que definirlos en función de la convención de signos, que está dado en general siempre por el lado izquierdo, en el caso de las barras horizontales. Cuando nosotros tenemos barras verticales, como ser este caso, siempre el eje de la barra es el eje X. Entonces el esfuerzo normal va a tener ahora esta dirección. El esfuerzo de corte esta, ¿no es cierto? Y el signo viene dado ahora, nuestra izquierda ahora es abajo. Entonces en las barras horizontales tenemos estos esfuerzos con esta denominación, con estas direcciones. En las barras inclinadas horizontales tenemos ahora estas direcciones, como que se rota. Recuerden que el eje local de la barra siempre es
el eje X. Bueno, dicho esto, vamos a hacer los cálculos de los esfuerzos. Vamos a arrancar primero con el esfuerzo normal, y dice así. Vamos a arrancar con esta barra horizontal, que la llamamos, que va de C a H. ¿Por qué están todas estas letras? Porque son los llamados puntos singulares. Son los puntos donde están aplicadas las cargas, o empiezan y terminan cargas distribuidas, o hay un cambio de dirección del eje de la barra. Esto que está rosa acá son las barras, ¿no es cierto? Las barras de pórtico. Como nosotros vamos a trabajar con esta barra horizontal, la convención de signos para los esfuerzos es este. Esto que está acá es esto que está acá, como convención de signos. Entonces, vamos a recorrer la estructura de izquierda a derecha. Arrancamos en el punto C. Cuando tenemos una carga puntual, tenemos que analizar antes y después de la carga puntual. Entonces acá, antes de la carga puntual, sería esta situación, que sería por acá. No tenemos carga, entonces el esfuerzo normal es 0. Recuerden que el esfuerzo normal son las fuerzas que tienen esta dirección. Pero después del punto C, o sea, acá, un diferencial después, vamos a mirar hacia la izquierda, porque recuerden que recorremos la estructura de izquierda a derecha. Entonces, cuando nos corremos un poquito para la derecha, vemos lo que tenemos del lado izquierdo. Y ahí aparece la proyección de esta carga de 1 tonelada sobre el eje X. Ese valor nos va a dar 0,5, porque 1 tonelada, la proyección de 1 tonelada está inclinado con un ángulo de 60 grados sobre el eje X, es 1 tonelada por el coseno de 60. Entonces nos va a dar una fuerza que va a tener esta dirección y este sentido. Porque yo quiero ver y sumar las fuerzas que tienen esta dirección para calcular el esfuerzo normal. Entonces, acá miramos para la izquierda y tenemos esta fuerza. Esta fuerza, ¿qué signo tiene respecto a esta convención? Negativo. Entonces, en el punto C, el diagrama de esfuerzo normal va a ir de 0 a 0,5, que es lo que puse acá. Sería esta ordenada. O sea, acá yo tengo la parte, acá tengo, para dibujar los diagramas, tengo que dibujar la estructura, que es lo que marca acá, y ahora voy a poner la intensidad que hay en el punto C después, que es 0,5 toneladas. Acá está el cálculo. Estamos analizando la barra CH, ¿no? Que es la barra horizontal esta. En el punto C tenemos 0,5, que es el valor que está acá. Ahora vamos a calcular en el punto D, antes de llegar al nudo. El nudo es este punto donde se intersectan las dos barras. Miramos para la izquierda y vamos a seguir teniendo este valor. Entonces ahí vamos a ver que el NDA, que sería A de antes, pues estoy parado antes del nudo, es igual a 0,5, se mantiene la intensidad. Ahora voy al punto N, el punto D después, que sería acá, un cachito después. Miro para la izquierda y sumo todas las fuerzas que tienen esta dirección. Entonces tengo esta componente, que era de 0,5, que sería la proyección de esta fuerza, y como acá, al correrme un cachito para la derecha, aparece esta barra, tengo que considerar las fuerzas asociadas a esa barra. Las fuerzas asociadas a esa barra que tienen la dirección del esfuerzo normal. Entonces acá tenemos 1 tonelada y 0,5 toneladas. Entonces lo tengo que sumar vectorialmente. Entonces hago 0,5, que era la proyección de la barra de la fuerza inclinada, y aparece la fuerza de 1 tonelada positiva y la fuerza
de 0,5 toneladas negativas. Esta es la positiva y esta es la negativa. Positiva y negativa respecto de qué? Respecto de mi convención de signos. Entonces acá voy armando los términos, ¿no? Y me termina dando 0. Entonces, en el punto D voy a tener menos 0,5, que me había dado esto, antes, que sería este punto que está acá. Este punto que está acá, que marqué de rojo. Y después me va a terminar dando 0, que sería este valor que tengo acá, que marqué de rojo. Entonces, tengo estas ordenadas, que son las intensidades de los esfuerzos normales a lo largo de esa barra. Y después sigo corriéndome para calcular en los otros puntos los esfuerzos normales, pero fíjense que si me voy corriendo hacia la derecha, voy a tener las mismas fuerzas, esta roja, esta azul y esta magenta, que me terminan dando 0. Entonces, todo 0. El esfuerzo normal, a partir de ahí, es 0. Bien. Ahora voy a analizar la barra AD. La barra AD. Para lo cual voy a tener que trabajar con esta convención de signos. Ahora, ¿por qué? Es una barra que está vertical. Entonces, lo que yo decía que acá, que voy corriendo de izquierda a derecha, ahora es de abajo hacia arriba. Y voy calculando según esta convención los esfuerzos. Entonces me paro en A. Antes del empotramiento no tengo ninguna fuerza. Después del empotramiento aparece esta fuerza de reacción, que es 3,37 toneladas. Respecto a esta convención de signos, si este es el sentido positivo, este es el sentido negativo. Sería negativo ahí. ¿Qué es lo que pongo acá? Ven, estoy analizando esta barra. Acá me va de 0 a 3,37. Es lo que puse acá. Voy caminando la barra de abajo hacia arriba y veo que no aparece ninguna fuerza que tenga esta dirección del esfuerzo normal. Entonces, hasta un ratito antes de D va a valer 3,37. Y después, si yo me paso, si yo hago en D después, me van a aparecer las fuerzas que tengo en la parte de arriba de la estructura y me lo va a cerrar en 0. Bien. Vamos al esfuerzo de corte. Ahora, el esfuerzo de corte tenemos que mirar las fuerzas que tengan esta dirección. Vamos a analizarla porque estamos trabajando en esta barra de arriba. Entonces me pongo en C, antes tengo 0, porque no tengo la fuerza. Ven que la fuerza está aplicada en este punto. Después, que sería esta sección, me aparece la proyección de 1 tonelada. La proyección de 1 tonelada es 0,87. Como la proyección es hacia abajo, o sea, la proyección va a tener... Perdón, no me sale. La proyección va a tener este sentido, esta dirección y este sentido, hacia abajo. Entonces, si es hacia abajo, es positiva, que serían estos 0,87. Entonces va de 0 a 0,87. Sigo caminando la barra y lo que estoy mirando hacia la izquierda solamente me sigue apareciendo esa proyección. Sigo caminando hasta D antes y voy a tener 0,87 también, que sería acá. Q en D antes, por eso le puse la letra A. Q en D después voy a tener lo que venía sumando de ese tramito,
más lo que me aparece abajo. Lo que me aparece abajo son las fuerzas que ahora tienen esta dirección asociadas a esta barra. O sea, esta no la tengo que considerar porque es perpendicular. Pero aparece estos 3,37. Entonces, estos 3,37 son negativos, según la convención que tengo acá. Entonces, ¿dónde tengo el cálculo? Sería QN de después, 0,87 menos 3,37 es 2,5. Acá digo que en el segundo término, o sea, aparecen las fuerzas de la barra vertical. Por eso se va de 0,87, que sería antes, a 2,5, que sería después. Después me paro en F antes. En F antes sería acá, en esta situación que estoy marcando. Miro para la izquierda y voy a tener la misma situación. Se me va a repetir los 2,5, porque en este tramito que va de D a F no aparece nada nuevo, entonces va a continuar con 2,5. Por eso esto se mantiene horizontal, constante. Bueno, en D después voy a tener en F después voy a tener la misma situación, por eso no se analiza ni antes ni después en F, porque no hay una carga puntual o vienen cargas de otra barra. Por eso en QNF no pongo nada, ni antes ni después. Se sigue manteniendo o acumulando los valores que calculé en D. Bueno, me paro en otro punto singular que es en G. En G me tengo que parar antes, primero. ¿Por qué? Porque acá en G, que sería este punto, aparece esta fuerza concentrada de la reacción. Entonces, como es una fuerza concentrada, yo me tengo que parar antes. Miro para la izquierda. Miro para la izquierda. Y aparece la carga distribuida. La carga distribuida que corresponde a esta parte. A esta parte que voy a señalar ahora. Entonces, esto que está acá, que está indicado, es lo que me aparece cuando yo me paro acá, como carga nueva, ¿no? Que tengo que considerar para el cálculo del esfuerzo de corte. Entonces yo vengo y sumo todas las fuerzas que tienen esta dirección. Entonces voy a tener que sumar esta fuerza, esta otra, y ahora tengo que sumar la resultante de esta carga distribuida, que es 3 toneladas por metro por 3 metros, porque de acá a acá hay 3 metros. Cada módulo de estos es 1 metro. Entonces acá tengo 3 metros. Y va a ser positivo ese término. Por eso yo pongo 2,5, que es lo que vengo acumulando hasta el punto F, y lo que me aparece en ese tramito, que es la resultante de la carga distribuida que indiqué antes. Como es positiva, le puse el signo más a este término. Esa suma me da 6,5, que es este valor que está acá. Entonces, donde está la carga distribuida, voy a tener una variación lineal, porque la carga distribuida tiene una tasa de 3 toneladas por metro. Entonces, por cada metro bajo 3 toneladas, que sería esta pendiente que está acá. Después me paro en G después. Después me paro en G después. Miro para la izquierda. Y voy a tener todo lo mismo que antes, porque fíjense, tengo que considerar la parte de la carga distribuida que les dije, las otras fuerzas. Entonces hasta ahí me venía dando 6,5. Y ahora pego un salto porque aparece esta carga de 12,5 que tengo que considerar, porque tengo que mirar para la izquierda. Y ahí aparece todo eso.
Entonces hago 6,5, que era lo que tenía acumulado antes, menos 12,5, menos porque la fuerza va para arriba, lo positivo va para abajo, y esto me da 6. Entonces en Q, en G, después tengo 6, que sería este valor. Y ya después, en el último punto H, cuando tengo que considerar todas las fuerzas de todo el sistema. Y esto tiene que cerrar en 0 porque al considerar las fuerzas de todo el sistema, como esto está en equilibrio, necesariamente tiene que terminar en 0 y da 0. Porque si yo vengo acumulando 6, que lo puse acá, le tengo que agregar la carga de este tramito, que va de G a H. Y ahí tengo 3 toneladas por metro y tengo 2 metros, entonces tengo 6. 6 positivo, venía con 6 negativo. Venía con 6 negativo, acá hay un error. Este es negativo. Y aparece esto positivo. Y termina en 0. Ahora vamos al cálculo del momento flector. Bueno, en el cálculo del momento flector vamos a analizar la barra horizontal. La barra horizontal de CH. En C, el momento flector, respecto de este punto, mirando para la izquierda, me aparece esta fuerza asociada a esta parte de la estructura, no genera momento. Cuando me voy en D, que sería el otro punto singular, lo tengo que calcular antes, ¿no? Porque acá vamos a considerar solamente las fuerzas asociadas a esta parte de la estructura, que va de acá a acá. Entonces yo me tengo que parar cuando hay una encrucijada así, me tengo que parar antes, calcular el momento. Entonces vamos a calcular. Sería 0,87, que sería la proyección. O sea, respecto a este punto, tengo esta fuerza que hace momento. Voy a descomponer esta fuerza en esta dirección y en esta otra. La única que me genera momento es esta fuerza, que es 0,87. Respecto a este punto, 0,87, si trabajamos con esta convención de signos, me daría un momento negativo. Entonces, el brazo de palanca sería 1 metro por la fuerza perpendicular a esa distancia, es 0,87, que es lo que calcula acá. Y va a ser negativo. En D, después, ahora me tengo que parar acá, que sería después, me van a aparecer los momentos asociados a esta barra. O sea, voy a tener ese menos 0,87 tonelámetros y ahora tengo que considerar los momentos respecto a este punto de las fuerzas asociadas a esta barra. Que lo que me genera momento es esta fuerza, esta otra fuerza y este momento que tengo que considerar que es del empotramiento. Por eso acá tengo los 0,87 que dije antes, negativo. Después tengo el momento del empotramiento, después el momento de la fuerza de 1 tonelada y el momento de la fuerza de 0,5. Todo respecto de este punto. Me va a dar un momento de 2,5 negativo. Entonces, me va de 0, acá tengo esta barra, ¿no? Estoy haciendo el diagrama de esta barra horizontal, perdón, de esta barra horizontal. Va de 0
a 0,87 en D antes y se va a 2,5 en D después, negativo. Después, el momento respecto de F, yo me tengo que parar en F y calcular el momento de todas las fuerzas asociadas a la parte izquierda, y la parte izquierda es la estructura esta que marca acá. Entonces tengo que calcular el momento respecto a este punto de todas las fuerzas aplicadas en esta barra que están punteadas acá. Como esto es como es una articulación, el momento va a ser 0. Pero si lo queremos calcular porque tenemos alguna inseguridad, lo calculamos y van a ver que da 0. Bueno, después voy a G, y en G puedo mirar hacia la izquierda, que voy a tener todas estas fuerzas asociadas a la parte izquierda, que va de acá y todo esto. O puedo pararme en G y mirar solamente la parte derecha, que me va a dar el mismo valor, pero le tengo que cambiar de signo, y tengo nada más que este pedacito de carga, que es lo que hice acá. Creo que es lo que hice acá. Entonces tengo la carga distribuida, que me da una resultante de 6 toneladas, porque sería 2 toneladas por metro por 2, 6 toneladas, por el brazo de palanca, que es 1 metro, me da menos 6 tonelámetros. Me da menos 6 tonelámetros porque yo acá le puse un signo menos para cambiarlo, para cambiar de signo porque estoy mirando a la derecha. Si quisiera, miraría para la izquierda, pero tengo que hacer muchas cuentas. Me conviene mirar para la derecha, por eso lo elijo. Recuerden, por las definiciones, si yo miro para la derecha, ahora el momento positivo es así, tiene este sentido. Contrario a este de la izquierda, por eso le puse el signo menos acá. Bien, acá voy a tener, como tengo el esfuerzo de corte que se me hace 0, tengo que encontrar el lugar donde cambia de signo el esfuerzo de corte, voy a tener un momento máximo en ese tramo. Entonces, esta coordenada respecto de acá, que sería respecto de F, acá tendríamos el punto F y este justamente cambia de signo en este punto. Como esto es lineal, lo podemos calcular como el último valor que tengo del esfuerzo de corte dividido la carga. Entonces acá sería el último valor del esfuerzo de corte, si mido de este punto, sería 2,5. 2,5 dividido la carga que tengo acá arriba, que la carga es la carga distribuida, que es 3 toneladas por metro, me va a dar 0,83, que sería este valor. Si lo quiero medir respecto de acá a acá, sería el último valor 6,5 dividido la carga, que es 3, me da 2,16. Vamos a chequearlo. Bueno, me da aproximadamente igual, 2,17 por redondeo. 2,17 más 0,83 son los 3 metros que tengo. 1, 2, 3 metros. Acá tengo G y acá tengo F. Entre G y F hay 3 metros. Justamente acá se ve, ¿no? Porque cada módulo de esto es 1 metro. 1, 2, 3. Bueno.
Entonces, yo me tengo que parar en este punto ahora y calcular el momento que voy a tener en ese tramo, que es lo que puse acá. Le asigné una letra, J sería ese punto. Entonces calculé el momento respecto a ese punto, mirando para la izquierda. Entonces el punto estaría por acá más o menos. Estaría el punto J. Para acá y calculé el momento de todas las fuerzas respecto a este punto. Todas las fuerzas son el pedacito de carga distribuida que tengo acá. Entonces ese pedacito va a ser 0,83 metros por 3 toneladas por metro. Da 2,49 toneladas. Esa va a ser la resultante del pedacito de carga distribuida que tengo que analizar para calcular el momento. Esto sería los 2,5. Respecto a este punto J, estos 2,5 está a la mitad. Si de acá a acá tengo 0,83, la mitad de acá a acá sería 0,83 dividido 2. Sería 0,41. 0,41 por 2,5 es el momento respecto a este punto de este pedacito de carga distribuida. Ese momento me va a dar negativo. Y ahora tengo que sumarle los momentos de las demás fuerzas. De esta fuerza, de esta fuerza, de esta fuerza y de esta otra. Y de esta. Bueno, acá lo hice. Después le giro el PDF de esto. Y da 1,04. Sería este punto. Acá estaríamos en la coordenada J. 1,04. Como entre F y G tenemos una carga distribuida, la variación del esfuerzo de corte va a ser lineal, como vemos, y el diagrama de momento va a ser parabólico. Es esta parábola que marca acá. Yo la parábola la tracé circunscribiéndola en las tangentes extremas. En este punto la tangente va a ser 0, porque la tangente, recuerden la relación funcional que tenemos, que la derivada del momento respecto de x es menos q. Entonces, se me fue el ejercicio. Si la derivada del momento respecto de x es menos q, ¿cuánto vale q en esta coordenada? 0. Entonces, si el q vale 0 en la coordenada j, la derivada del momento respecto de x, o sea, la pendiente de esta función m, va a ser 0. La pendiente que voy a tener acá, que sería en f, va a ser la misma, va a ser de 2,5. O sea, va a tener esta misma pendiente. Acá lo marqué, la pendiente que voy a tener acá en este punto extremo va a ser 6,5. Por eso acá yo me corro 1 metro y bajé 6,5 en la escala del momento y tracé esta pendiente que está acá. Entonces yo tengo las pendientes extremas y ahí circunscribo la parábola de segundo grado.
Bueno, ahora vamos a pasar a la barra vertical. En el punto A vamos a tener la cupla esta de empotramiento, que es negativa. Por eso esto 2,3. Después, cuando me vaya al punto B, tengo que calcular los momentos respecto a este punto, mirando hacia abajo. Ahora a mi izquierda es hacia abajo. Y tenemos esta cupla y el momento que genera esta fuerza respecto a este punto. O sea, tenemos esos dos términos que están acá. Este sería la cupla y esta es la fuerza respecto del punto donde yo estoy calculando. Y me da 2,63 negativo, que sería este valor. Ahora voy a MD antes, que sería este punto. MD antes sería el de acá. Entonces, yo me paro acá y tengo que considerar las fuerzas que están de acá para abajo. Y van a aparecer asociadas a la estructura, ¿no? La estructura es esta. Entonces tengo que considerar las fuerzas que están asociadas a esta estructura desde acá para calcular los momentos. Y voy a tener que esta fuerza genera el momento, esta otra, y después tengo la cupla. Son 3 términos. Entonces vamos a ver los 3 términos acá. Y me da 1,63. Bueno, uno de esos puntos con una recta, porque la ley de variación va a ser lineal. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de corte es constante en esos tramos. Entonces, esto va a ser una variación lineal. Por la relación funcional que dije antes, que la derivada del momento respecto de x es igual al corte. Bueno, después les giro por PDF el problema, si lo tienen. Y vemos las dudas. Hasta luego.